Desde el año 1916 en Colombia se han encontrado diferentes archivos que tratan de la problemática de la educación en Colombia. Dándole solución a esto, José Rosales fue uno de los primeros en decir que era importante inculcar el trabajo físico conocido como Floyd, un trabajo de gimnasia sueca. El ministro Ferrero después dijo que era importante inculcar también el modelo estadounidense de educación y con ello trajo los kindergarten y además de esto apoyó a José Rosales trayendo la gimnasia sueca a las instituciones educativas en Colombia. Con esto se le da un giro al conocimiento de lo que es educación en Colombia y se habla de una educación integral en la que el sujeto no solamente sea apto intelectualmente sino físicamente también. En la segunda década del siglo XX, la obra de Herbert Spencer, Educación intelectual, moral y física, da un cambio total a la educación en Colombia, ya que con ella se implementa la educación física en los colegios. El presidente José Manuel Marroquín, en el decreto 491 del 5 de julio de 1904, inculcó que debe ser obligatorio la enseñanza de la gimnasia y la masificación de esta en todas las instituciones de educación. En el gobierno posterior de Rafael Reyes, en su gobierno trajo una misión chilena encargada de crear la Escuela Militar José María Córdoba, la cual empieza a mezclar el conocimiento militar y el entrenamiento militar con la gimnasia. Estos dan a conocer la gimnasia en el centro de Bogotá, es decir, en la Plaza Bolívar, hacen una gran exhibición con todos los estudiantes y esto masifica a que las diferentes instituciones que vieron y presenciaron, maestros, educadores, padres, vieran la importancia de la gimnasia en la educación y con esta su masificación. La llegada de la gimnasia sueca a Colombia fue muy importante, ya que se implementó como parte de la educación física en los colegios colombianos, especialmente en la capital del país, incluyendo también en esto las revistas de gimnasia, las cuales eran eventos públicos o shows públicos de gimnasia sueca que se hacían con un carácter social y político. Con la llegada de Hans Huber, que llegó en 1927 para reorganizar el horario y la intensidad de la gimnasia sueca en los colegios, pues podemos ver que tenían una intensidad moderada de 4 horas por semana, pero las cuales eran muy estrictas y lo que buscaban era forjar el carácter del niño guiado hacia el patriotismo y hacia, digamos, un entrenamiento militar. Y pues los niños tomaban las clases, pero les hacía falta como eh, la alegría, el disfrutar la clase. Todas esas particularidades que los niños sentían y expresaban hacia la gimnasia sueca hizo que se viera un poco defectuoso este deporte y esta modalidad aquí en Colombia. Y también debemos recordar que esta modalidad, la gimnasia sueca, no era para todos los niños, era para niños que tenían más modo que los que tenían, digamos, bajos recursos. Hasta que llegó un señor llamado Agustín Nieto Caballero, el cual tuvo la idea de crear cajas escolares, las cuales pues él tenía pensado incluir las clases de gimnasia sueca para los niños con más bajos recursos y tener vestido e insumos pues para estos niños. Eso se logró pues gracias a colaboraciones y donaciones de personas externas que pudieron pues hacer posible este sueño para estos niños y aquí pues recobró un poco más de importancia lo que era la gimnasia sueca en Colombia. El deporte y las colonias buscaban contar en el futuro con una población sana y fuerte, que pudiera enfrentarse a las labores agrícolas y otras actividades de las clases trabajadoras, para lo cual la fortaleza física primaba sobre las facultades intelectuales. Lo que importa es tener una base de población sana, fuerte, capaz de convivir al amparo de instituciones justas y de explotar las riquezas de la tierra sin que ello implique un estéril sacrificio de sus energías. Dichas prácticas significaban su primer contacto con la naturaleza, la posibilidad de realizar otras actividades corporales, distintas a la del ámbito escolar, y compartir a través del juego el contacto con animales o participar en diferentes pasatiempos. Las colonias se habían creado con el criterio de equilibrar la actividad intelectual, para lo cual la ejercitación física en ellas ocupaba un lugar fundamental.
El excursionismo en Colombia estuvo directamente influenciado por el movimiento Scout creado por Baden-Powell en Inglaterra, quienes promovían los valores de solidaridad, amistad y lealtad. Este movimiento ganó grandes adeptos a nivel mundial, y en el caso de Colombia no fue la excepción. El movimiento del excursionismo llegó al Gimnasio Moderno de Bogotá, y poco a poco se fue extendiendo a las demás instituciones. Inicialmente las excursiones se realizaban al interior del país, pero poco a poco se fueron extendiendo, hasta la conocida excursión a Costa Rica por parte del Colegio Gimnasio Moderno. Todas estas excursiones fueron registradas en prensa y a través de revistas como Cronos. El excursionismo se diferencia ligeramente del movimiento Scout debido a que no prioriza en los principios Scouts y en el programa de ascenso debido al cumplimiento de metas, sino que más bien se enfoca en el esparcimiento del tiempo libre y en el cuidado y conocimiento de la naturaleza. El movimiento excursionista es también un factor de transformación social, pues como lo menciona Carlos García Prada en su artículo Excursionismo y Gimnasio Moderno, el excursionismo logra influir en los hábitos de descanso y en las actividades de esparcimiento de la sociedad, inicialmente la bogotana, pero posteriormente del país. Agustín Nieto Caballero, quien introdujo la escuela nueva en Colombia, hace la reflexión de cómo el excursionismo logra unir la nación, dejando el regionalismo a un lado. También Víctor Manuel Prieto hace la reflexión de cómo el excursionismo sirve para educar a aquella esfera de la alta sociedad bogotana que a la final termina influyendo de manera directa en la política. También cabe destacar que el Gimnasio Moderno, siendo la principal institución, logró adaptar el excursionismo y el deporte muy intrínseco en su proyecto educativo. Le dio el espacio, generó los escenarios necesarios y gestó las prácticas deportivas escolares más importantes de la época, influenciando así a los actuales intercolegiados.